mi labor hoy es intentar clarificar algunos de los conceptos que se han ya esbozado, incluso yo creo que de una manera bastante profunda en la presentación. Sobre todo yo lo que voy a intentar es que esto se entienda a base de ejemplos prácticos de cosas que han pasado o que están pasando. Entonces, bueno, pues aquí lo que intento es introducir un poco el tema de la salud global, ver cómo está la gobernanza de la salud mundial y un poquito también tocar el tema de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible que antes ha comentado Verónica, ¿no? Pero claro, antes de nada tendríamos que empezar a hablar de lo que supone la salud, ¿no? La salud en el mundo. ¿Cómo está? ¿Estamos bien? ¿Estamos sanos? ¿Estamos enfermos? Hay una cosa curiosa, por ejemplo, cuando Verónica ha comentado, ¿no?, todo el tema de los derechos, enfoque de derechos, recordar el derecho a la salud, ¿no?, que es el bienestar físico, psíquico y social, y no solo ausencia de enfermedad, pero curiosamente, cuando hacemos cualquier tipo de análisis, lo que medimos son enfermedades, que es lo que vais a ver aquí. No hay ningún tipo de estadísticas que hagamos de las personas sanas del mundo, o que estén más sanas o menos sanas, ni siquiera con proporciones, que eso tendría que ser el indicador que deberíamos tener para medir la salud, no medir la enfermedad, porque en la propia definición estamos diciendo ausencia de enfermedad y solo medimos enfermedades. Pero de todas maneras, comentaros que, a pesar de estas contradicciones, sí que podemos hacer un pequeño panorama de la situación mundial. Yo quisiera empezar hablando de lo que supone el gasto en salud. ¿Y por qué? Veréis en mi presentación que a veces os plantearé el conflicto de la salud como derecho o la salud como negocio. Y es que hay que tener en cuenta que el gasto en salud mundial supone ya el 10% del PIB mundial. Uno de cada 10 euros o dólares o lo que queráis en el mundo del PIB, del Producto Interior Bruto, es gasto en salud. Esto no quiere decir que lo gastes, que esto sea gasto en dinero público, para nada. Es el gasto completo en salud de todos los países. El segundo pequeño, claro, no os voy a hablar de un panorama de la salud, no os voy a explicar todas las enfermedades ni todas las cosas, pero sí que voy a enfocarme en algunas cosas, ¿no? Una cosa que creo que tenemos que tener muy presente y también cuando trabajamos en los países donde estamos, porque bueno, además de todo lo que han dicho, yo soy el responsable de los proyectos de Senegal, de Médicos Mundi, Aragón, Navarra y Madrid. Y bueno, pues hago proyectos directamente en Senegal, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, mi visión es desde el propio terreno hasta los altos niveles como la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud y cosas de estas, ¿no? Y una de las cosas que un poquito yo creo que tenemos que cambiar un poco el chip es pensar que en los países estos de África o países del sur o bueno, como nos queramos llamar, que son las enfermedades infecciosas las más importantes de estos países, que lo son importantes, pero sobre todo son las enfermedades no transmisibles. El 74% de todas las muertes del mundo, todas las muertes son aproximadamente entre 56 y 57 millones al año, y quedaros un poco con esta cifra porque luego hablaremos de la COVID, pues el 3/4 partes son enfermedades no transmisibles, cánceres cardiovasculares, pulmonares obstructivas crónicas, diabetes. Y hay cuatro factores fundamentales para estas enfermedades, que es el tabaquismo, el uso nocivo del alcohol, la dieta malsana y la inactividad física. Y como veis, ninguno de estos cuatro factores es un hospital. De las muertes del mundo, de la mortalidad del mundo, hay que destacar las cardiovasculares, que son 17,9 millones. Estamos hablando de un porcentaje muy alto, el más alto. Las enfermedades cardiovasculares en su conjunto pues son las que más muertes provocan. También es verdad que posiblemente esto esté bastante sesgado por el tipo de control que hacemos de las muertes en muchos países, ¿no? Al final, pues se habla de parada cardíaca cuando no tienes otra cosa específica, pero sí que, bueno, pues cánceres son 9,9 millones más o menos. En fin, tenemos varias enfermedades no transmisibles que son muy importantes. A nivel infeccioso, ahora las veremos. También son importantes, sobre todo a nivel de los menores de 5 años, donde las enfermedades respiratorias y las diarreicas pues son las que más muertes provocan.
Muertes que hace que sigan muriendo cada día. Cada día. Hoy han muerto 830 mujeres por problemas en el embarazo o parto y 14.500 menores de 5 años. Hoy. Y mañana otra vez, ¿no? No quiero olvidar tampoco la salud mental, que es la gran olvidada normalmente en estos panoramas de salud, donde realmente, bueno, además, como hablaba Verónica, ¿no? y Dani, todos estos condicionantes sociales son muy importantes para intentar, porque no se, según la sociedad no se enfoca de la misma manera las enfermedades mentales, ¿no? Pero sí que hay que poner encima de la mesa que hay 700.000 muertes por suicidio anuales. Bien, cuando hablo de estas mujeres que mueren por problemas de embarazo y parto y de menores de 5 años, lo quiero destacar por dos motivos. Uno de ellos es porque sabemos dónde se da la mayor parte de estas muertes, que es en África subsahariana y la de los partos también en una parte de Asia. Sabemos dónde es. 5 causas provocan el 80% de las muertes, tanto de los embarazos y parto como de los menores de 5 años. O sea, sabemos qué problemas hay. Y además, tenemos la solución para acabar con ello. Pero no lo hacemos. Es cierto que hemos mejorado en los últimos 20 años, pero como veis estamos muy lejos, ¿no? Si a mí me preguntáis cuál es el mayor problema de salud en el mundo, pues es lo que se habló de la inequidad. O sea, las grandes diferencias que existen entre países, entre poblaciones empobrecidas y enriquecidas, pero no solamente por países, sino también incluso en los propios países donde estás trabajando, ¿no? Fijaros, os hablo de las muertes de enfermedades no transmisibles, ¿de acuerdo? Pues el 85% de las muertes prematuras por este tipo de enfermedades se dan en países de renta media y baja. La primera vez que estuve en Senegal, hace 6 años ya, pues estuvimos en un puesto de salud y quisimos ver un poco a 30 mujeres de entre 30 y 50 años, más o menos. Lo de las edades ahí también es un poco complicado, pero bueno, eran mujeres adultas. A ver qué porcentaje tenían de diabetes y de hipertensión en la ciudad de San Luis. De las 30, 29 tenían hipertensión arterial y o diabetes. Una de las cosas que estaba pasando y que tiene mucho que ver con estas políticas generales de las que hablaremos salud global es que si te centras en unas enfermedades solamente, las otras ni tienen diagnóstico ni se conocen, ¿no? Como pasa un poco lo que os digo con la salud mental. Y esto pasaba mucho con las enfermedades no transmisibles. Cuando hablo de muertes prematuras son muertes antes del tiempo que deberían de tener. O sea, quiero decir que el mayor problema no es que te mueras, porque todos nos vamos a morir, sino que te mueras antes de tiempo, ¿no? Y esto pasa en muchos países, ¿no? O sea, también tiene que ver todo esto, y uno de los factores, es que hay 3.500 millones de personas, casi la mitad de la población mundial, que no tienen acceso a servicios básicos de salud. Pero yo os preguntaría, ¿qué es un servicio básico de salud? En esta choza, no es una choza, es un puesto de salud, en el Congo, en la provincia de Ecuador del Congo. Es el centro de salud de Ikengueleké. ¿Vosotros pensáis que podemos decir que la gente que está cubierta por este puesto de salud tiene sus servicios básicos cubiertos? Pues es complicado. Posiblemente estos millones de personas incluso pueden llegar a ser más si realmente vemos o definimos qué es un servicio básico de salud, porque uno de los grandes problemas que yo he visto en el mundo es que a veces cuando hablaban de servicio básico de salud hablaban solamente de salud materno-infantil. Entonces, una mujer de 50 años con problemas ginecológicos estaba fuera, no era prioritario, ¿no? Entonces, definir qué es un servicio básico de salud es complejo, ¿no? Pero seguramente tendríamos muchísimas más personas si definiéramos realmente, o sea, si la gente pudiera acceder a los servicios básicos de salud. Mirad, y con respecto a la inequidad o las grandes diferencias, esto es la mortalidad infantil de Nigeria y esta es la de España, ¿de acuerdo? España es más de, o sea, Nigeria tiene 100 veces más mortalidad infantil que en España. ¿Esto qué quiere decir? Que si en Nigeria pudiéramos estar como en España, esto tendría que bajar al 2.
Y no tiene que ver solamente, mucho que ver, pero no solamente tiene que ver con que haya un puesto de salud o que tenga vacunas. También tiene que ver con el entorno, como veremos, y con muchas otras cosas. Con respecto a la mortalidad materna, pues fijaros, África tiene una mortalidad, esto es de hace 2 o 3 años, bueno, no, 545, 6 por cada 100.000 partos, ¿no? Pero las regiones desarrolladas 12, 40 y pico veces menos. Y como os decía, ¿sabemos por qué? Sabemos dónde y sabemos cómo solucionarlo y sin embargo no lo hacemos. Bien, desde el año 2000 al 2020 lo que la comunidad internacional, a 2015, perdón, lo que la comunidad internacional puso encima de la mesa fueron los objetivos de desarrollo del milenio. Y entonces decían, vamos a bajar la mortalidad infantil, la materna, y vamos a intentar controlar 3 enfermedades: VIH-Sida, malaria y tuberculosis. En ese momento se pensaba que si se controlaba esta carga mundial, la salud en general mejoraría, pero como os he dicho, dejaban muchas cosas fuera, ¿no? A mí siempre me ha extrañado, por ejemplo, que a nivel de prioridad mundial nunca esté la hepatitis, que como veremos tiene más mortalidad que SIDA y malaria juntos todos los años, ¿no? O sea, digamos, no digo que fuera aleatorio, realmente en el año 2000 estas enfermedades tenían una carga mundial muy grande, pero no se contemplaba todo. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que si tú vas trabajando enfermedad por enfermedad, vas a conseguir ciertos resultados. Pero si el sistema de salud, que lo tiene que mantener, no está fuerte, pues esos programas que se llaman verticales, de enfermedad por enfermedad, cuando acaba la ayuda externa, se diluyen y no mejoran. Hemos conseguido muchas cosas, mortalidad materna e infantil hemos bajado a la mitad, pero habíamos dicho que íbamos a bajar 2/3 partes y 3/4 partes la mortalidad materna, ¿no? O sea, nos hemos quedado muy lejos de lo que queríamos. Con SIDA, malaria y tuberculosis también hemos conseguido, fijaros, una mortalidad más o menos era de 1 millón en el año 2000, se subió a 1.800.000, posiblemente por un mayor diagnóstico en 2004, y ahora estamos en 409.000. Pero también os digo, en 2018 eran 407.000. Y os pongo 2019 porque no quiero, luego hablaremos del posible sesgo de la COVID. Pero lo que os decía, en 2019 había aumentado el número de mortalidad por malaria. ¿Por qué? Porque ahora con los objetivos de desarrollo sostenibles, que ahora comentaremos, digamos, estas enfermedades, estando dentro de las prioridades, ya no eran las únicas prioridades. ¿Y qué pasaba? Pues que no tenían el suficiente financiación o el interés internacional. Con el SIDA también hemos conseguido bajar una mortalidad, tener una mortalidad de 680.000, nuevas infecciones al año es 1,5 millones. Estamos muy lejos de controlar una enfermedad que en el año 2000, pues, a ver, no era como la COVID, pero sí que era una enfermedad que realmente era la prioridad número 1 en las agendas de salud mundiales. ¿Y qué pasa? Pues que hemos conseguido mucha gente que tiene que tiene acceso a antirretrovirales y hemos conseguido que una enfermedad mortal en el año 2000 ahora pueda ser crónica, pero sigue habiendo, ahora no sé, un 38, ahora es más o menos un 20 y pico % de gente que no reciben tratamiento antirretroviral. Y hacemos que esa gente, bueno, la condenamos un poco pues a una muerte casi segura. Y la mortalidad por tuberculosis pues ha bajado también, como vemos en estas gráficas, pero cada vez hay más tuberculosis multiresistente que está siendo, está siendo complicado de solucionar. De hecho, de las grandes amenazas futuras, bueno, ya lo veremos, será seguramente la resistencia a antimicrobianos en el futuro. Estas cosas que pasan y estas mortalidades y estas enfermedades, pues evidentemente tienen alguna explicación y estas diferencias sobre todo, ¿no? Por ejemplo, faltan 18 millones de profesionales sanitarios en el mundo. Y esto faltaban antes de la pandemia de la COVID. Ahora no os puedo decir, se me ha olvidado, pero bueno, en un informe que hacemos Médicos del Mundo y Médicos Mundi, que el 14 de diciembre vamos a presentar este año, pues sacaba la cifra de profesionales sanitarios que habían muerto por la COVID.
y bueno, no era un número despreciable, ¿no? Pero bueno, estos profesionales no es que solo falten, sino que además están distribuidos de esta manera, ¿no? Con lo cual en África, que ya os he dicho que es donde mayores problemas de salud hay, es precisamente donde menos profesionales sanitarios hay. Y es más, como esta falta de profesionales sanitarios pasa en todos los países, también en los nuestros, estos países enriquecidos de Estados Unidos o de Europa, lo que hacen es, van aquí y reclutan a profesionales sanitarios de África para que hagan los trabajos en nuestros países, ¿no? Con lo cual, todo el gasto de formación que han podido hacer aquí, pues es inútil, y evidentemente aquí tiene que haber un equilibrio muy complejo entre la libertad individual de la persona para poder moverse y poder mejorar su vida y la responsabilidad colectiva que se puede tener con una población que además pues ha formado a estas personas, ¿no? Igual pasa con el gasto per cápita en salud. Fijaros, esto es lo que se gasta por persona en salud en Europa y en América, sobre todo es por Estados Unidos, y esto es lo que se gasta en África subsahariana, ¿no? Veréis que en África se gasta más que en Asia sudoriental, y diréis, anda, ¿entonces los países dan más dinero? No. Lo que pasa es que en África se gasta mucho más dinero sanitario desde tu propio bolsillo. Y ya está demostrado que estos gastos individuales por acto médico suelen ser, primero, mucho más caros, menos eficientes, y además lo que hacen es empobrecer a esa población, ¿no? Y entonces hay 100 millones de personas al año que se empobrecen, ahora unos 90 millones al año que se empobrecen por gastar en salud. O sea, se vuelven pobres, ¿no? Y es una especie de círculo vicioso, más pobres, mayor enfermedad, más pobreza, y es un círculo que a veces pues acaba en muerte. Bueno, y en estas pues llegó la COVID. La COVID-19 llegó hace casi 2 años, y esta es un poco la evolución que ha habido tanto de casos en azul como de muertes acumuladas. Y bueno, pues vamos a llegar, yo creo que a cerca de 5 millones de muertes este año, y vamos a superar los 250 millones de casos. Pero lo que me interesa es que veáis esta gráfica. Esta gráfica es el crecimiento, la de negro, el crecimiento de cada mes, esto es en el mundo, de cada mes de los casos, esto lo he ido contando yo mes a mes, apuntándolo en una hoja Excel, por los crecimientos que ha habido tanto de casos como de muertes. Y, digamos, vemos cómo el crecimiento al principio era muy alto y luego, bueno, pues sigue creciendo, ¿eh? Y estamos, ahora tengo hasta octubre, noviembre, sigue creciendo, ¿no? Y las muertes también. ¿Qué quiere decir esto? O sea, esto, por ejemplo, digamos, si esta línea crece, quiere decir que el mes que miramos, por ejemplo, marzo, pues ha tenido más casos que en febrero. Y abril más casos que marzo. Mayo también más casos, pero poquitos menos más que abril. Y junio algo más. O sea, todo va creciendo. Es verdad que esto a lo mejor está un poco distorsionado por los espacios. Si lo hiciéramos grande se vería más. Pero realmente la intensidad fue al principio mucho más intensa que lo que es ahora, ¿no? O sea, sigue creciendo el número de casos por mes y el número de muertes por mes, perdón, los dos, pero a un ritmo menor que al principio. Lo que sí que hay dos cosas que son interesantes de ver. La primera es que tanto los casos como las muertes, si os fijáis, se van separando, no están tan cerca como aquí. Quiere decir que el crecimiento de las muertes es un poco menor. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que estamos gestionando mejor los casos graves de la COVID. Y el segundo tema que sí que os quiero decir es que no hemos controlado esta pandemia. Para controlar esta pandemia estos datos tendrían que ir hacia abajo. Tendríamos que tener menos casos, menos muertes. Y no los estamos teniendo. Porque esto es, os recuerdo, cada mes. O sea, que una región del mundo estemos bien no quiere decir que globalmente estemos bien. Y todo el mundo sabemos que las nuevas cepas que pueden salir resistentes, han salido la sudafricana, ha salido la peruana, ha salido montones de cepas, en un momento dado pueden echar por tierra todas las estrategias que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Teníamos que tener, bueno, pues una visión más global, ¿no? De hecho, fijaros, es la enfermedad infecciosa por una sola causa que más muertes ha dado en 2020
Y en 2021, fijaros, estamos con más muertes incluso que en 2020, y esto lo conté a finales de octubre. O sea, tenemos que en 2021 está creciendo. Ha estado creciendo el número de muertes por COVID. Cierto es que en los primeros meses no se registraban muchos casos en el mundo, ¿de acuerdo? Y esto puede ser un sesgo, pero también es verdad que lo que nos está diciendo esto es que, ojo, no tenemos controlada la COVID. La vacunación ha significado un cambio importante, aunque como estamos viendo ahora, no tan grande en algunos países que no han tenido una pauta completa de vacunación. Pero, digamos, esta manera de enfocar la vacunación a nivel mundial, pues no ha tenido en cuenta dónde se estaban dando los mayores problemas de salud. Aquí os pongo una gráfica que también saldrá en este informe que os he comentado. Estas son pues ahora, a mes de noviembre, a principios de noviembre, el porcentaje de personas vacunadas por país. Emiratos Árabes Unidos, el 93,98% de su población está vacunada. Portugal, un 86,28%. España es la tercera con un 78,83%. Hay alguno con 80 y pico también. Suelen ser islas, etc. Pero vemos que Alemania, 67%, Francia, 68%, Reino Unido, 68%. Ahora están sufriendo nuevas olas de pandemia. Estados Unidos solamente tiene un 58,22%, cuando si os quiero recordar que en enero-febrero de este año era el que primero estaba en el tema de la vacunación. Brasil tiene solo un 57,7%. O sea, en países donde ha habido ciertas, digamos, líderes políticos que han cuestionado mucho el tema de la vacunación, pues esto yo creo que también se nota, ¿no? Y en otros donde Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, donde previamente a esta pandemia ya había una cierta resistencia al tema de la vacunación, ¿no? Que ni en España ni en Portugal se ha dado. Quiero destacar entre todos Perú. Perú es el país que tiene una mayor tasa de mortalidad por COVID del mundo. Y a pesar de eso, tiene menos de mitad de su población vacunada. Las vacunas que le han llegado pues ha sido la China Sinopharm y algunas que hemos donado desde aquí. Pero desde luego lo que expresa esto es que este tipo de vacunación no se ha debido a un interés general. No hemos pensado en un interés general, sino en un interés particular de los países. Sudáfrica, que es uno de los pocos países, como veis, perdón, aquí está el tema de la mortalidad y aquí el tema de las vacunas dadas, ¿no? Sudáfrica, que es uno de los países africanos, de los pocos que ha sufrido realmente la COVID, tiene un 21% de personas vacunadas. Y Senegal, por donde estoy yo, pues un 5%. Si vemos el número de vacunas por regiones mundiales, por cada 100 habitantes, Europa ha dado 104, Norteamérica 102, Sudamérica 97 y África 10. Pero esta enfermedad no solamente ha matado o sea, bueno, primero lo que tenemos que decidir es que es una enfermedad, bueno, pues ha matado 2,7, pues imagina 4,5 millones o 5 millones en 2 años, ¿vale? Estas son las muertes anuales. Como os decía, las cardiovasculares son mucho más altas, las cánceres también, o sea, no llegan a este tipo de muertes, pero esto no es una sola causa. Estas son las mortalidades más o menos anuales que hay, ¿de acuerdo? Fijaros, la hepatitis B y C tiene más si juntamos SIDA y malaria juntos. Y sin embargo, estoy seguro que no habéis oído hablar de prioridades mundiales sobre hepatitis. Y sí sobre malaria o SIDA o tuberculosis. Diabetes es una enfermedad que también está incluso más que cualquiera de estas enfermedades infecciosas, que no es solo una sola causa, claro. Evidentemente aquí faltan lo que os decía, enfermedades respiratorias agudas y las diarreas, que son responsables de un elevado porcentaje de mortalidad, sobre todo en menores, ¿no? Entonces, bueno, aparte de todo esto, en 2020 hubo más de 60 emergencias en el mundo, emergencias sanitarias. Con lo cual, teníamos la COVID,
pero era como un iceberg. Aquí están todas las demás enfermedades, porque es que no han desaparecido. No desaparecieron porque la COVID apareciera. Estaban ahí y han seguido ahí. Y yo, en este año, bueno, este es el informe de 2020, os lo voy a enseñar. Este es el informe de 2020. En el 2021 he tenido que hacer un análisis muy somero, porque hago un análisis de las enfermedades y tal y cual, muy somero, porque no hay prácticamente datos de todas las enfermedades. Digamos, el mundo se ha centrado incluso también a nivel estadístico en el tema de la COVID. Hay algún dato, pero no muchos. Pero bueno, ¿esta enfermedad entonces es importante o no es importante? Pues sí, porque además de esta mortalidad por sí mismo y de la enfermedad, ha interrumpido los programas tanto de enfermedades crónicas como enfermedades agudas en casi todos los países del planeta. Y ha provocado un exceso de mortalidad que está aún por ver cuánto será por todas estas enfermedades. Pues se está hablando de cifras importantes, de que, por ejemplo, los diagnósticos de SIDA han disminuido un 22%. Imaginar, pues si no diagnostican, evidentemente no te puedes curar. El tratamiento de tuberculosis han disminuido en 1 millón de personas. Y os estábamos hablando que eran enfermedades que, bueno, tenían un cierto control, pero claro, si se descontrolan, en fin, fijaos el porcentaje de países, en un 100 países, el número de programas interrumpidos. Y se está hablando también, bueno, pero también para hipertensión, diabetes, cánceres cardiovasculares, rehabilitación. Y esto 155 países, incluido España, donde también aquí se paralizó, como en prácticamente todos los países, ¿no? Aún está por ver exactamente cuál es el peso que va a tener esta enfermedad en el mundo indirectamente, ¿no? Directamente se está contabilizando, pero indirectamente posiblemente sea muy grande. Y bueno, yo creo que ese es el momento de hacer una pequeña reflexión. Comentaros que el contexto en donde apareció esta pandemia es muy importante. Teníamos estas regulaciones de salud internacional que en teoría eran unas regulaciones que nos permitían estar preparados a los países para una pandemia. Los países no hicieron caso, casi ningún país lo había desarrollado, yo creo que ninguno enteramente, y esto habla de una falta de preparación, está claro. Pero quiero hablar más también del contexto. De un contexto donde vivimos en una sociedad con prácticamente un solo modelo económico, un modelo que prima la competencia y el crecimiento infinito. Las empresas crecen hasta el infinito, todos los años tienes que tener beneficios, ¿no? En vez de alianzas o un crecimiento sostenible, que en teoría es lo que dicen los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Este modelo económico ha generado unas políticas de austeridad, porque claro, cuando el modelo económico tienes que crecer, lo que dicen es, uy, para crecer tenemos que quitar dinero de algún sitio. Pues quitamos de las cuestiones sociales. Y entonces ha habido unas políticas de austeridad que han afectado sobre todo a la protección social y a la salud. O sea, esa falta de preparación no viene porque sí. Esa falta de preparación viene porque, digamos, lo que nos están diciendo es que no hay suficiente dinero para contratar más personal o no hay suficiente dinero para tener más servicios de salud. Y ya, si consigues algo de información, avísame, porfa. Y ya ha debilitado de alguna manera, los sistemas de salud. Pero además este modelo económico, con este crecimiento, lo que ha afectado también a la sostenibilidad ecológica. Y hay gente que está hablando de que, por ejemplo, las macrogranjas que se están poniendo de moda en todo, ahora aquí en España también, es un lugar donde las zoonosis pues tienen más facilidad, porque claro, al haber tantos animales, pues hay mucha más facilidad de que aparezcan mutaciones, ¿no? Entonces, esto lo juntamos con que a nivel personal estamos con unas sociedades con unos valores cada vez más individualistas, donde también debido a esta comunicación global que tenemos, ¿no? Hemos conseguido, en vez de aprender más, es estrechar más las miras, o sea, solo se lee lo que es afín a ti, con lo cual la sensación de crítica o autocrítica ante tu propia experiencia o valoración de las cosas se reduce. Y esto favorece políticas populistas y muy polarizadas. Ahora el gris
prácticamente no existe. O eres blanco o es negro. Y eso hace muy difícil generar alianzas y generar respuestas globales, porque somos muy distintos. También ha favorecido y favorece la dispersión de las fake news. No sé si lo sabéis, pero una fake news se distribuye 100 veces más rápido que la realidad. Una noticia falsa va 100 veces más deprisa, o sea, se distribuye 100 veces más que una noticia verdadera. Y lo que decían antes de, bueno, la gráfica, yo tengo esta, que es lo de la igualdad, equidad y la realidad, ¿no? Igualdad es todos igual, pero este chico no puede ver partido. Equidad es que cada uno tengamos lo que necesitamos para que todos podamos disfrutar del derecho a la salud. La realidad es que quien más tiene muchísimo más de lo que necesita, ¿no? Y esta situación, y luego lo veremos en casos específicos con la COVID, esto ha afectado a la respuesta de la pandemia. Se hablaba antes también del tema de pues, los viajes, habéis hablado, ¿no? de en algún momento del comercio global, etcétera, etcétera. Si os fijáis, el comercio es global y es verdad, digamos, ha habido intereses económicos y se han movido muchas cosas. Entonces no había que cerrar los aeropuertos, no había que cerrar los aviones, etcétera, porque globalmente no es eso. Hay una cosa que me preocupa y eso también os lo comento yo. El 80% de los principios activos de todos los medicamentos se hacen en la China y en la India. Si estos países se hunden, vamos a tener un problema de suministro de todo tipo de medicamentos en todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque este modelo económico que favorece los beneficios, lo que favorece también la deslocalización porque es más barato. Y digamos, la cercanía, la economía cercana a lo que es tuyo, pues no es importante. Lo importante es tener más beneficios y sobre todo en un corto plazo, ¿no? Entonces, todo esto evidentemente ha afectado a la respuesta que hemos tenido, a la expansión de la COVID y a la respuesta que hemos tenido ante ella. Porque hacer competencia en vez de alianzas, veremos cómo también ha afectado con el tema de las vacunas. Pues hablamos entonces ahora de salud global. Después de esta visión de lo que estábamos en el mundo, vamos a ver. Y vamos a ver las definiciones. Salud es el bienestar físico, psíquico y social y no ausencia de enfermedad, como ya os he comentado. Y global tiene dos acepciones, que se refiere a todo en su conjunto y no solo a sus partes, y que abarca o hace referencia al mundo entero. Entonces, salud global podríamos definirla como, y os voy a decir una cosa, con esto de salud global y estas definiciones, hay muchísimas versiones distintas. Os voy a presentar la mía, la que yo creo que es mejor, pero veréis que hay muchas más diferentes. Y la gente no se pone de acuerdo. Hay gente que salud global solo plantea esto, la que abarca al mundo entero. O sea, problemas que abarcan al mundo entero. Ya está. No que hable de todos los problemas de salud, sino que es un problema de salud específico que abarca el mundo entero, ¿no? Y para mí la salud global sería una ciencia que estudia la salud y todos los factores que la afectan en todo el planeta. Y tiene mucho que ver con la globalización. Como os he dicho, tenemos unas comunicaciones globales, tenemos un comercio global y sin embargo no hemos tenido una gran salud o un gran sistema de salud global, ¿no? Para solucionar el problema. Perdón, que me ha ido para atrás. Entonces, ¿qué gestiona la salud global? Pues yo creo que por uno le tenemos que dar el peso, aunque no es el único, a los sistemas sanitarios, que deben ser equitativos. Porque hemos hablado de equitativos, tenemos que dar, o sea, un sistema sanitario tiene que dar soluciones a los problemas de todas las personas, ¿no? Y más a los que más problemas tienen. Tienen que estar fuertes, fortalecidos, tienen que ser públicos para hacer frente a los retos globales. Y tiene que haber una gobernanza mundial de salud, que luego veremos un poquito cómo está, ¿no? En teoría, es la Organización Mundial de la Salud quien debería ser el paraguas en donde, digamos, trabajáramos y si de hecho se trabaja el tema de la salud global. Pero por otra parte, hay otros factores que determinan la salud de las personas, no solamente el sistema sanitario. Y esto es lo que tenemos que trabajar. Y luego tener en cuenta que no hay una responsabilidad individual solamente. O sea, cuando hablamos de salud muchas veces pensamos en la salud personal de cada persona, pero es también personal una responsabilidad colectiva. Y cuando hablo de colectiva hablo a lo mejor de que va por encima de los países.
no hay aspectos como esas comunicaciones globales o como esa economía global que afecta también a esta salud global. Entonces sería una salud equitativa, geográfica y multisectorial. Aquí estamos, el personal sanitario o el sanitario, el sistema sanitario. Esta es la salud. De la salud depende del agua, de la pobreza, de la nutrición, del género, condiciones laborales, de paz, de vivienda, medio ambiente, educación, de otras cosas. Somos parte, realmente parte de lo que soluciona la salud, pero no lo único. La gente ha intentado equiparar salud y sanidad. En inglés está un poco más difícil, con health, pero en español, gracias a Dios, tenemos salud y sanidad. Y podemos diferenciar. Mirad, hace ya muchísimos años, pues en el año 2000, vi un estudio de la OMS que hablaba de la importancia relativa de los determinantes de salud. Ellos lo dividían en 4 partes: estilos de vida, entorno medio ambiente, servicios de salud y biología humana. O sea, diferenciaba de alguna manera estos determinantes en estas 4 cosas. Hay más, ¿vale? Pero ellos hablaban en estos 4, ¿no? Esta señora es una señora en el Congo, está recogiendo agua, esto es un pozo, está recogiendo agua para los cubos, para llevárselo a casa, desde este bidón de gasolina usado ya. Bien, a esta mujer, para la salud de esta mujer, en este momento, ¿qué es mejor? ¿Trabajar la biología? A lo mejor poner un puesto de salud para que cuando pille diarreas curarle. O a lo mejor tener un pozo de agua con agua potable, que no tiene nada que ver con la medicina. Yo no sé hacer un pozo, y he estado en muchos sitios, pero no sé hacer un pozo de agua. Bien, ¿en qué nos gastamos el dinero público? Pues sobre todo en servicios de salud. Vemos a esa señora y hacemos un hospital. O esto es un hospital, sí, en Camerún, ¿vale? Y entonces vemos que para el estilo de vida y para el entorno medio ambiente y la biología, bueno, la biología más o menos, ¿no? No quiero que esto baje hasta el 8 y estos suban porque son más importantes, no. Creo que los servicios de salud, en teoría, son algo que tiene que estar, que el peso suyo es más allá del porcentaje, o sea, es como si esto lo arrancas, lo otro tampoco estaría bien, ¿vale? Pero tendríamos que plantear un incremento en estas partes, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué son los determinantes sociales de salud? Pues según la Organización Mundial de la Salud, son las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud, ¿vale? Entonces tú tienes temas como la edad, tus genes, tus factores físicos, tienes tus estilos de vida individuales, ¿vale? Pero a partir de aquí tienes cosas como el ambiente laboral, las condiciones de vida y trabajo, el agua y el saneamiento, la vivienda, y luego condiciones socioeconómicas, culturales y medioambientales, y no solamente locales, sino también globales. Bien, hay muchos determinantes de la salud y los comerciales no los voy a tocar porque, bueno, ya han hablado de ellos un poco, pero, bueno, sí que los tocaré después un poquito, pero no mucho. Pero estos son, para mí, los 5 determinantes fundamentales. Primero sería la sanidad, lo que hemos hablado, con una inequidad del acceso, con débiles sistemas sanitarios, con una participación comunitaria en los sistemas sanitarios muy débil. Digamos, hablaba antes con Zaira que teníamos la posibilidad de potenciar una atención primaria de salud mucho más cercana a la población, donde la población de verdad participe y determine las prioridades de salud, ¿no? Y con una gobernanza mundial que luego veremos que tiene sus cosas buenas y sus debilidades. Por otra parte, el modelo económico de crecimiento infinito que no es sostenible y que además no es equitativo. Y por eso me parece que 56, no sé si son 56 o 100, pero menos de 100 personas del mundo tienen la misma riqueza que la otra mitad de la población, ¿no? La parte social. Se ha hablado antes del tema de género, hay una inequidad de género y otras inequidades. Yo, por ejemplo, en África no tanto, pero aquí estoy viendo una inequidad de edad. Por ejemplo, con la COVID,
digamos, hemos visto cómo estaban las residencias, ¿no?, de nuestras personas ancianas, con grandes déficits para poder bueno, cumplir y que tengan una vida digna, ¿no? Que una persona cumpla 80 años no quiere decir que como ya ha vivido no tiene derecho a que continúe con una vida digna, ¿no? Entonces hay inequidad de género, inequidad por etnias en algunos países, por grupos, en fin, por muchas cosas, ¿no? El tema de lo que os decía, nuestro grupo contra los otros, ¿no? Y el tema de la tecnología y las relaciones humanas. Con el tema de las fake news ha habido... Yo os quiero comentar con el tema de las fake news dos cosas. Una, para mí ha habido dos tipos de fake news en esta pandemia. Las fake news, las noticias falsas, muchas veces difundidas por la red, debido a que como había esa necesidad de información tan brutal, cualquier persona tenía su espacio. O sea, daba igual que yo dijera, pues es que he visto un elefante con COVID que puede curar a las personas. Bueno, pues como eso es una noticia, saldría en algún lado, ¿no? Por otra parte, el tema de la comunicación global, ¿no?, que hace, ¿no? Entonces, yo sé que pues algunas cosas ha habido... La última que leí fue la de que las vacunas estaban hechas para controlar a las personas de raza negra de todo el mundo, o sea, para que todas se las pusieran y entonces todas estuvieran controladas, ¿no? No sé si a nivel robótico o no, bueno, un tipo de cosa de eso, ¿no? Y esto lo decía alguien, un jugador de baloncesto de la NBA. Pero hay otras fake news que me preocupan mucho y que luego veremos un poquito. Y son las fake news científicas. Esa necesidad de información ha hecho que nos apresuráramos también incluso en artículos científicos. Y ya en julio del año pasado hubo bastantes artículos que fueron retractados. Desde enero a junio, unos 27, 30, fueron retractados. ¿Qué quiere decir esto? Que eran artículos que decían cosas que luego parece que no eran verdad. Y hay que recordaros, yo os quiero recordar el tema de algún medicamento, el tema de la cloroquina, el tema de muchas cosas que se han usado para, bueno, en esta pandemia, ¿no? Y que luego se han visto que no eran tan evidentes, pero como se decían desde un paraguas científico parecía que eran buenas. Esas fake news me preocupan más. Me preocupa que la ciencia acabe perdiendo su capacidad de ayudarnos a tomar decisiones, ¿no? Por otra parte, bueno, pues otro tema es alimentación y agua, que van bastante de la mano. Y con la alimentación, pues pensar que hay un tercio de la comida que va a la basura y sobre todo que hay algo con el tema de la publicidad de alimentos insanos. Y cuando hablo de alimentos insanos, ya veréis, os voy a poner un ejemplo, no hablo solamente de los de tabaco, de alcohol o de grasas, ¿eh? Y estamos en el mundo en una dicotomía muy intensa, ¿no?, donde tenemos a una gran parte de la población con desnutrición, pero hay 2.000 millones de personas que sufren inseguridad alimentaria, con lo cual quiere decir que pueden llegar a tener desnutrición, pero al otro lado hay 700 millones de personas con sobrepeso o obesas en el mundo. Y por otra parte el tema de la ecología, ¿no? Necesitamos una visión ecocéntrica de la salud, se dice, ¿no?, en estos días mucho, ahora estamos en la COP26, también estoy ahí un poco metido, y bueno, pues se dice, ¿no?, que nosotros no podemos vivir sin el planeta, pero el planeta puede vivir perfectamente sin nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que ver cómo se contamina el agua, cómo se contamina el aire, todo el tema del entorno. Tenemos que tener esa visión, ¿no?, de ecológica, no solamente... Porque el sistema sanitario, también os adelanto un dato, ¿no?, del informe, y es que si los sistemas sanitarios fueran un país, juntemos todos los sistemas sanitarios y fueran un país, sería el quinto país que más emisiones de CO2 emite a la atmósfera. O sea, el sistema sanitario tiene una responsabilidad también por sí mismos. Es verdad que ese quinto país sería el 4,4% de todo el CO2. Pero me parece que, o sea, no solamente es que el sistema sanitario se tenga que adaptar para el cambio climático, para tal, sino que también tiene una responsabilidad él mismo para ser más psicosaludable. Bien, y llegamos a los objetivos de desarrollo sostenible. En 2015 pues, se dijo, oye, mira, esto de los malaria, sida, tuberculosis, mortalidad materna, mortalidad infantil no puede ser, bueno, y otras cosas, pobreza y tal y cual,
tenemos que hacer un trabajo en el que hicimos estos 17 objetivos y buscábamos trabajarlos todos de una manera integral e integradora. Y sobre todo lo que se buscaba es que no dejáramos a nadie atrás, porque uno de los grandes problemas, como os decía, era la inequidad. Había cada vez más brechas entre las personas más empobrecidas y las más enriquecidas. Bueno, después de 6 años, os puedo decir que han mejorado algunas cositas, pero la inequidad no ha mejorado, ¿no? El 3, como veis, es el de salud. Y en teoría debíamos trabajar todos de una manera integral. O sea, salud tenía que estar relacionada con hambre, con pobreza, con educación, con género, con agua, con energía, con clima, con todo es ecología, con la paz. Lo que habéis visto en el dibujo, ¿no? O sea, decíamos con alianzas. O sea, estupendo. ¿Pero qué quiere decir esto? Pues que tendríamos que trabajar así. El 3 de salud con todos los demás, relacionado con todos los demás ODS. Y es muy complejo trabajar así. Realmente complicado. De hecho, como pasa con casi todos los documentos que se hacen, se firma lo que se quiere, pero nunca se dice cómo hacer las cosas, ¿no? Luego os propondré alguna solución a esto, ¿no? Pero realmente al principio decías, pero ¿cómo podemos hacer esto, ¿no? Dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, pues hay la lucha contra enfermedades infecciosas, hay lucha contra enfermedades no transmisibles, hay lucha contra el tema de la salud mental, hay que ayudar a tener medicamentos para todos y para todas, y investigación, etcétera, etcétera. Pero es una especie de fondo de saco donde meten lucha contra enfermedades con estrategias generales, con política, en fin, digamos, la meta más reconocible dentro de este Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 sería la cobertura sanitaria universal. La cobertura sanitaria universal tiene estos 3 ejes, que es, tenemos más población cubierta, debemos tener. Imaginaos que estamos en el cubo azul. Y esto sería, el cubo transparente sería lo que sería toda nuestra población. Bueno, pues tenemos que crecer. Más población cubierta por el sistema. Más servicios que no teníamos para la población y menos pago individual, ¿vale? Que hemos dicho que empobrecía a la gente, y más pago mancomunado, ¿vale? Bien, ¿quién va a estar en contra de esto? Bueno, yo no estoy en contra, pero tengo algunas dudas. Como os he dicho, no se habla del proceso. ¿Quién decide a qué personas vamos a cubrir? ¿Va a ser la comunidad? ¿O como siempre va a ser un líder que nos va a llevar y va a decir, bueno, pues esto es lo que tenemos que hacer? ¿Quién te dice? Imaginaros, por ejemplo, un país de América Latina, un país de renta media, y resulta que hace una cobertura por un seguro a los trabajadores, a las personas trabajadoras, con lo cual aumenta la población, aumenta los servicios, y como es un seguro que es mancomunado, disminuye ese pago individual. Esto crece. Pero ¿y los más pobres? ¿Dónde están? Pues se quedarán detrás. Y os quiero recordar que se decía esto para no dejar a nadie atrás, ¿no? Con lo cual, el gran problema es, otra vez, que lo que no nos dicen es, y no se discute a nivel internacional, y eso a mí yo siempre lo he dicho, es cuál es el mejor sistema sanitario para que la población, toda la población esté mejor cubierta de forma equitativa. Pero no hay discusión. Está el modelo de Estados Unidos, está el modelo alemán español, está el modelo inglés, está el modelo francés, o sea, hay distintos modelos sanitarios y no hay una discusión real para decir, oye, si queremos hacer esta cobertura sanitaria universal, venga, vamos a buscar todos esto, ¿no? Dicen que es la idiosincrasia de cada país, ¿no? Bueno, sí, no sé, a ver, es posible, pero yo creo que un sistema donde intentes recoger a toda la población, donde la salud sea, digamos, no solamente sea mayoritariamente pública y donde financiemos por impuestos generales, ¿no? Y no por lo que cada cuota pague, porque cada cuota quiere decir que el que no tenga dinero no va a pagar, o va a tener los servicios reducidos mínimos, como pasa en Estados Unidos con Medicare, pues este es el mejor sistema para mí, el más equitativo, ¿no? Pero esto no se discute. Entonces,
¿Qué es lo que pasa? Pues que hasta ahora lo que se está viendo es que prácticamente solamente se espera para 2030, 2040, bueno, 2030 cuando acabe, que un 30% de la población realmente tenga cobertura sanitaria universal, ¿no? Y no lo vamos a conseguir si no cambiamos la forma de pensar, la financiación y los modelos que tenemos de salud. A nivel global, yo tengo que decir o preguntar, bueno, os tengo que explicar, ¿quién quién financia la salud mundial, ¿no? Pues fijaros qué diferencia. En 1990 era la OMS y países, bueno, las ONGs, pensar que esto es un conglomerado, ¿no? Pero eran organizaciones multilaterales y países. En 2010, Estados Unidos, ya hace 11 años, Fondo Global, es un fondo privado, público-privado. La OMS queda en cuarto lugar, muy lejos del primero. La Bill y Melinda Gates Foundation, que ahora ya ha pasado a la OMS, financia más dinero en salud que la OMS. O sea, vemos que salvo Reino Unido y Estados Unidos, los países han dejado de tener peso en la financiación de la salud mundial. Aquí hay que tener en cuenta que ahora también están los que se llaman BRICS, que son Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, que tienen, sobre todo China, por ejemplo, tienen una forma de relacionarse con África, por ejemplo, pues un poco distinta, ¿no? Entonces, todo lo basa un poco en unos ciertos intereses comerciales que tiene para materias primas y a la vez, pues, digamos, la ayuda en teoría al desarrollo con carreteras y con cosas a los países. Pero luego creo que veremos, no sé si hoy veremos la foto, pero a veces esa ayuda es un poco, en fin, un poco sui generis, ¿no? También la nuestra. Bien, entonces hablamos de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? En teoría es el garante de la salud mundial y debe seguir haciéndolo. Ya de principio que quede bastante claro, yo quiero una OMS, la quiero, y la quiero fuerte, y la quiero transparente, y la quiero independiente. ¿Es independiente? En principio sí, pero hay un tema. El presupuesto de la OMS, su cuota obligatoria es el 17%. O sea, esto es lo que los países pagan obligatoriamente. El 83% es cuotas voluntarias, o bien de los países o de organizaciones como la Fundación de Bill y Melinda Gates o la que sea. No es que esté mal, pero yo, por ejemplo, si soy un rico y de repente quiero estudiar la oncocercosis, pues voy a meter dinero al programa de oncocercosis. Y el de leishmaniasis, aunque la OMS piense que es más importante, pues va a estar menos financiado que el de la oncocercosis. O sea, tiene muy poca capacidad de decisiones, la tiene, pero no es independiente completamente, ¿no? Debido a que puede estar condicionado de alguna manera. Es verdad que parte de este dinero voluntario es la propia OMS que sale a buscar ese dinero para sus programas y tal, ¿no? Pero sería necesario que esto sería lo contrario, que el 83% fuera obligatorio. Y así, digamos, la OMS podría tomar decisiones. Entró la geopolítica con la COVID y China y Estados Unidos empezaron a pelearse. El año pasado en la Asamblea de la OMS fue una cosa tremenda entre los dos países. Bueno, estábamos online, evidentemente, pero se veía muy claro que, bueno, tú eres el culpable, no, yo no, tú sí, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y eso debilitó de alguna manera la posición de la OMS. Pero sí que os tengo que decir que muchos países que no están alineados o por lo menos no completamente alineados con estas dos versiones de la geopolítica, pues agradecieron a la OMS la cantidad de documentos e información que produjo para controlar esta pandemia, para que los países supieran cómo hacer para controlar esta pandemia. Sí que es verdad que yo creo que al principio se equivocó, pero no fue, o sea, equivocarse. Es que predecir el pasado es muy fácil, ¿no? Que es lo que ha hecho casi todo el mundo. Ah, yo hubiera hecho, sí, tú hubieras hecho, no. Predecir el pasado es fácil, predecir el futuro es complicado. Y de hecho hay momentos en que creo que el ser humano va a tener que darse cuenta de que no va a poder predecirlo todo, ¿no? Tenemos esa sensación de invulnerabilidad o de perfeccionismo que, bueno, no podemos
no hay posibilidad de equivocarse. Y decir que te equivocas es un problema. Yo creo, sinceramente, que necesitaría un poco más de autocrítica en, bueno, aquí nos hemos equivocado, aquí dijimos unas cosas que no tenían que ser, que fueron cosas que fueron seguidas por los gobiernos, incluido el nuestro, pero no porque, bueno, porque la información que se tiene en ese momento era esa. No, no tengo yo ninguna noción de que haya habido ni la compra de China por la OMS, ni que, bueno, en fin, ahora están con la discusión de que si salió de un laboratorio, que si salió de no sé dónde, ¿no? Entonces, bueno, los informes que hay hasta ahora evidentemente no son concluyentes y ninguno, nadie puede decir absolutamente nada de dónde salió porque realmente no lo sabemos. Otra cosa que tenemos que vigilar es un poco, pues las empresas farmacéuticas están, digamos, financiando de alguna manera parte de algunos programas de la OMS, no mucho, pero parte de ellos. Y es verdad que la OMS tiene un mecanismo de regulación para evitar conflicto de intereses, pero realmente yo creo que la OMS no debería recibir dinero de unas empresas que pueden lucrarse, ¿no? De hecho, a mí me ha preocupado mucho en la pandemia de la COVID que quien nos estaba informando el primero que nos informaba de si necesitábamos otra dosis o no, eran las propias empresas que te querían vender la vacuna, o sea, que estaban fabricando la vacuna. No digo que lo hagan por maldad ni nada por el estilo, a lo mejor incluso lo podían hacer bien, pero ha habido cosas que realmente ha habido una especie de dejadez pública global para decir, no, tomamos las riendas, las organizaciones globales públicas, somos nosotros quienes hacemos los estudios de eficacia, somos nosotros quienes informamos a la población de cuáles son las necesidades, ¿no? Y bueno, que la cooperación sanitaria, por ejemplo, en casi todos los países depende de los ministerios de Asuntos Exteriores, ¿no? Es muy curioso que aquí, por ejemplo, en España, pues sanidad, salvo la cuota que paga la OMS, creo que no hace nada más de cooperación, ¿no? El resto de cooperación depende del Ministerio de Asuntos Exteriores. Entonces, al final, se entremezcla un poco, pues eso, ¿no? Lo que es la política, el salud, el comercio, en fin. Bien, esto es lo que os decía yo, que os iba a hablar un poquito de las determinantes comerciales de la salud. La OMS, evidentemente, ya regla la salud mundial, pero hay unas empresas sanitarias que provocan unos oligopolios de medicinas y vacunas. La falta de carencia de guantes y de material de protección y de vacunas, a mí no me extrañó, porque ya hace 2 o 3 años, ya denunciamos en el informe, que estaba habiendo carencia de otro tipo de vacunas, por ejemplo la hepatitis, que estaba habiendo déficits de penicilina en el mundo, no solamente en los países empobrecidos que no tenían dinero, sino en los nuestros, y era porque había muy pocas empresas y su capacidad de producción no era suficiente. Esas empresas, casi todos, como os decía antes, están radicadas, muchas de ellas, en China o India, y entonces, pues claro, cuando había cualquier evento excepcional, por ejemplo, pues un estallido en un sitio, se llevaba todas esas vacunas ahí y el resto de países tenían que esperar y no tenían, ¿no? Entonces, digamos, que haya oligopolios, primero lo que hace es eso y luego orienta las investigaciones, porque claro, si la empresa farmacéutica es toda privada, hay enfermedades que no le interesa porque realmente no recibe dinero, ¿no? Y, por otra parte, tenemos socialmente, y esto no tiene que ver con las empresas farmacéuticas, pero socialmente estamos a veces medicalizando la vida. Mirad, esta es una foto del Congo, de Kinshasa, donde se lee Perfect White. La mujer tiene que ser blanca. ¿De acuerdo? Y muchas mujeres hacen ahí absolutas barbaridades. He visto cosas, hay veces que lo que se meten son productos abrasivos en la piel, ¿no? Y acaban incluso en las partes íntimas y al final acaban con quemaduras y de todo tipo, ¿no? O sea, esto no es una enfermedad, ser una persona negra o blanca, ¿no? Y sin embargo, orientan a que tu estabilidad psicológica, y recordar lo que hablábamos del bienestar físico, psíquico y social, te lleve a querer ser más blanca, o a tener el pelo liso, o aspectos que no tienen que ver de verdad con salud y enfermedad, ¿no? Pero que las estamos de alguna manera medicalizando con productos, etc. Yo el ejemplo que os ponía hace 2 o 3 años era que el trastorno de hiperactividad
Pues es muy curioso, ¿no? Porque en Francia es el 0,5 de los menores de 5 años y en España es el 5%. O sea, aquí somos 10 veces más hiperactivos que en Francia. Supongo que será que al pasar el Pirineo nos da un poco el aire, el cierzo este de Aragón que tenemos y nos debe hacer más hiperactivos, ¿no? Aquí o ellos están infradiagnosticando o aquí estamos supradiagnosticando, ¿no? Y posiblemente sean las dos cosas. Entonces, digamos, esto, claro que afecta a la salud. Aumenta el coste de atención médica, desvía dinero a otras cosas, ¿no? Y fijaros, la última vez que se hizo un antibiótico totalmente nuevo fue en 1962. Ahora están estudiándose algunos, ¿no? Pero 1962, ¿eh? En el 70 y pico, 80, hicieron la última versión verdaderamente modificada, ¿no? Pero estamos hablando de que estamos estudiando con los antibióticos, ¿no? Pues a lo mejor es que da más dinero gastarse dinero en intentar perfeccionar esto, que buscar un antibiótico nuevo. Y luego están las otras empresas, ¿no? Corporaciones sanitarias de tabaco, alcohol. El tabaco, por ejemplo, ha habido en países africanos donde la industria tabaquera ha presionado, bueno, ha mandado a juicio al gobierno porque no le dejaba poner publicidad. Tema de alcohol, las bebidas azucaradas, ¿no? La alimentación, ¿no? Que influyen en el comportamiento de la salud, ¿no? Hay publicidad engañosa, hay presión a los estados, por ejemplo, este es de Senegal, ¿no? Donde pues, las chicas a veces quieren que ser más fuertes y lo que hacen es, para parecer más grandes, es tomar corticoides falsificados, ¿no? Todo que tiene que ver con el tema de la imagen, para mí es un tema que no se discute demasiado, pero que tiene mucho que ver con el tema de la salud. Y luego lo que os decía de los estudios, hace ya muchos años, antes del año 2000, años 70, 80 del siglo pasado, la industria azucarera pues pagó unos estudios sobre el tema del colesterol y sobre las grasas, porque él hizo un análisis y dijo, si conseguimos que la gente deje de tomar grasas, aumentará la ingesta de azúcar. Y así pasó. Y ahora, digamos, el nuevo veneno que tenemos en teoría, ¿no? Es el azúcar, ¿no? Como el nuevo, no nuevo, pero aparecido como nuevo problema de salud, ¿no? Cambiando los hábitos de las personas, de la manera de comer, ¿no? Por eso os decía que a veces me preocupa que la ciencia a veces ha estado demasiado determinada por algunos intereses. Y al final tenemos que decidir si la salud es un derecho o una mercancía. Y tenemos que orientar, ¿no? Esa salud global hacia un lado y otro. Bien, con respecto a COVID, vamos a ver qué pasó con la COVID. Pues al principio lo que se dijo es, oye, vamos a conseguir que todo lo que hagamos, lo hagamos todos juntos, ¿no? Esa salud global. Y dentro del acceso a las herramientas para el COVID, el acelerador y tal, había una que era el COVAX. El COVAX al principio lo que se dijo es, oye, vamos a hacer la negociación con los países para que nosotros desde la OMS, bueno, el COVAX liderado a la OMS, esto fue creo que fue Costa Rica la que lo impulsó en la asamblea del año pasado, sí. Y desde la OMS vamos a controlar toda la negociación con todas las empresas de vacunas y haremos una compra única para el mundo. Bueno, eso enseguida se vio que no era viable. Y luego lo que pasó fue que se quedó como, bueno, pues los países tienen que dar dinero para que den dosis para los países que no pueden comprar. En teoría eran 2.000 millones de dosis para el final de este año y creo que van por los 180 una cosa así, millones de dosis. O sea, no ha cumplido sus funciones. Pero sí que se intentó algo global. Igual que para incrementar la producción, se hablaba de dar licencias voluntarias, el tema de las patentes, compartir conocimiento, o sea, había herramientas para poder hacerlo, ¿no? Pero no se hizo. Entonces, ¿cuál fue digamos, cómo nos comportamos? Pues ha habido 56 acuerdos bilaterales para la compra de vacunas. Cada país o región como la Unión Europea ha comprado sus vacunas para sí mismo. Y claro, las empresas que priorizan, pues claro, quien paga más, o sea, o que paga mejor, que son la aprobación en países ricos, ¿no? Hay algo que no hemos hablado mucho, pero ha habido mucho dinero público metido en la investigación de las vacunas y en la precompra de las mismas, ¿eh?
perdón, hemos precomprado montones de vacunas. Fijaros, Japón, Canadá y Australia precompraron vacunas para 10 veces su población. Europa para 2 veces y medio. Estados Unidos para 3, ¿no? Claro, ellos decían, no, es que no sabemos cuál va a funcionar. Pero es que esa no era, la pregunta era, ¿pero qué problema tenemos? Si lo que necesitamos es que en la India no haya cepas nuevas que nos estropeen todo lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, tenemos esa visión global, ¿no? Pero aquí cada uno hizo lo suyo y luego el dinero que hemos invertido a nivel público realmente no se sabe muy bien en qué se ha utilizado, salvo en tener prioridades para la compra de vacunas, porque las negociaciones con las empresas farmacéuticas son siempre muy oscuras y no son transparentes. Y creo que es el momento de que esto cambie. Luego el tema de lo que decía la competencia. Esto es en marzo de este año. Había 321 vacunas en estudio, en distintas fases, ¿vale? Pero 321. ¿En serio que necesitamos 321 vacunas? ¿No hubiera sido mejor hacer 20 o 30? Mirad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pongamos aquí 3. Son el tipo de vacuna, en qué se basan, ¿no? Podríamos poner 20. ¿Por qué no ponemos 20 vacunas o 30 vacunas y los demás todos se juntan para hacer vacunas con menos efectos secundarios, más eficaces? Pues porque el modelo que tenemos económico no permite esto. ¿Cuáles son los mayores retos en salud global para el futuro? Pues serían, evidentemente, vamos a empezar desde la derecha a la izquierda, como si fuéramos árabes escribiendo. La inequidad en el acceso a salud. Y os decía que os iba a decir cómo podíamos hacer ese trabajo de la salud, mezclarlo con todos los demás factores. Bueno, pues lo que habría que hacer es incluir la salud en todas las políticas. Cuando haya decisiones políticas, ver cómo eso afecta a la salud. Que uno haga un pantano en una zona africana quiere decir que el mecanismo, o sea, que el reservorio de los mosquitos va a cambiar de zona, con lo cual la malaria posiblemente esté en otro sitio, ¿no? Entonces, tienes que saber cómo va a afectar eso a la salud, ¿no? Pero también cómo todas las políticas están en la salud. O sea, ¿qué hace la salud o el trabajar en salud por la equidad de género? ¿Qué hace por la protección social? ¿No? Etcétera. Y sobre todo tener en cuenta que tenemos que tener o priorizar el derecho a la salud sobre otros intereses comerciales o políticos. El segundo gran problema, la segunda gran amenaza, porque esta inequidad es que lleva mucho tiempo, yo creo que es el gran problema, el caballo de batalla. Va a ser muy difícil quitarlo, pero por lo menos deberíamos mejorarlo. La resistencia antimicrobiana es algo mucho más específico. En este momento está matando a 700.000 personas, pero se espera que mate a más personas que el cáncer en 2050. Y tiene que ver mucho con el mal uso del antibiótico, pero también con el tema que os comentaba de la medicalización, el tema de las patentes, el tema, yo he visto en África muchas veces a personas que tomaban 2 pastillas para la malaria y digo, oye, que es que esto no te cura. Y decía, sí, pero es que no tengo dinero para más. O sea, no es que la gente se tome 2 porque le interese, sino porque no tiene más. Luego otros no tienen la información suficientemente clara. En fin, son cosas que tenemos que trabajar. Luego el tema del cambio climático y salud posiblemente sea una amenaza que vamos a ver cada vez más expresada en los foros globales. Ahora en este momento está en el foro de la COP26 y como os decía, los sistemas sanitarios no solamente tienen que mitigar los posibles problemas de salud, que son varios, olas de calor, fenómenos extremos, cambios en los vectores de enfermedad. Ahora, por ejemplo, está habiendo una gran dispersión de dengue, zika, fuera de sus lugares habituales, ¿no? Y está llegando incluso a nuestros países, ¿no? El tema de la migración y cómo eso dificulta, por ejemplo, el trabajo en el sistema de salud. Nosotros en Senegal estamos en una zona donde un barrio, Gojumbak, la gente se está yendo porque el agua está creciendo del mar, del océano,
Y claro, ¿qué pasa? Ahora que tenemos que tomar una decisión, ¿seguimos fortaleciendo ese puesto de salud o vamos donde están los otros que además no sabemos si se van a mantener, ¿no? En fin, que es necesario tener en cuenta el cambio climático y salud y tener en cuenta que tiene que haber medidas de mitigación, pero también de adaptación, como os he dicho. El propio sistema sanitario tiene que mm, tener en cuenta su responsabilidad en cómo está favoreciendo o no el cambio climático. Y luego el tema de la pandemia con otras pandemias, ¿no? Porque la pandemia COVID, como ya os he dicho, no está acabada. Y el tema de la seguridad sanitaria mundial, que están intentando hacer un tratado pandémico, ¿no? Pero claro, eso significa que tiene que haber un acceso global a diagnósticos y tratamientos que no hay. Y también el tema del sistema de información, que yo creo que lo habéis comentado muchas veces. Y tener en cuenta que todo esto tiene que estar también trabajado con la economía, medio ambiente que ha generado con alimentación y protección social. No es fácil, claro que no, pero de verdad es empezar a trabajar. Se habla mucho en la innovación de las empresas. Yo creo que es el momento de la innovación en las políticas y necesitamos empezar a trabajar de otra manera. Bueno, con el tratado pandémico pues está muy apoyado por muchos países. Es un tratado para intentar evitar nuevas pandemias, pero el gran peligro es dejar que la salud global, que hemos visto que tiene que ver con el azúcar, con la economía, con tal, se quede solamente en seguridad sanitaria. Vamos a hacer un sistema de vigilancia epidemiológica estupendo para no tener epidemias. Pero claro, en África, por ejemplo, te pueden decir, salvo Sudáfrica, pues mira, lo siento, pero es que a mí gastarme dinero en esto no me interesa porque yo tengo otros problemas, ¿no? Bien, y yo os quiero, por último, porque claro, yo creo que es un poco deprimente, ¿no? Lo que os digo. Os quiero decir que siempre hay que mirar también en positivo. Hay alternativas, hay modelos económicos como este modelo de Donus o de Rosquilla de Raworth, que digamos son modelos mucho más sostenibles de lo que tenemos ahora. Antes era así, ¿no? Ellos decían que si primero los primeros países pobres son igualitarios, sin embargo, cuando se van desarrollando, aumenta la inequidad, pero luego se desarrollan más y la inequidad vuelve a bajar. Y lo que pasaba era esto, ¿no? Que al final había uno con mucho y los demás no. O sea, no es que se repartieran las cosas. Esto es lo que decían ellos, ¿no? La inequidad subía, pero luego bajaba. Y este modelo pues tiene que ver con la base social, con los problemas sociales, ¿no? Con las deficiencias de los problemas sociales y con el techo ecológico. Y la gente deberíamos vivir aquí, a nivel, con una economía sostenible. Entonces, como veis aquí, todo esto que veis naranja grande, esos serían los problemas que tiene esta país o lo que sea. Por ejemplo, aquí pues tendría pérdida de biodiversidad. Cada vez que se aleja más de aquí es un problema más grande. Pues si esto es un problema grande, este es el que tiene que, ojo, que es el que tienes que trabajar. Y aquí lo mismo. Cuanto se acerca al centro, un problema más grande. Oye, que la voz política está muy poco desarrollada, pues tenemos que mejorar la democracia, ¿no? Y esto conseguiremos, pues, o el agua o la energía, conseguiríamos una economía mucho más sostenible. Y luego, con lo que os decía de adaptación de los países, pues solamente comentaros, ¿no? Que en principio el Reino Unido está con una experiencia que es muy positiva, está teniendo unos datos, la verdad es que muy alentadores de cómo está su sistema sanitario trabajando en la disminución de la huella de carbono, ¿no? Trabaja de una manera directa con los combustibles fósiles, con sus instalaciones, anestésicos. Un kilo de desflurano son igual a 2.500 kilos de CO2, ojo. También pasa lo mismo con los inhaladores de asma, que tienen que ser secos, o con las ambulancias. Y luego indirectamente la electricidad u otros, ¿no? El agua que gasta, basuras o desperdicios, etc. Entonces, con esto está consiguiendo o va a conseguir en 2040 un sistema nacional de salud cero emisiones, ¿no? Y hay que tener en cuenta, bueno, aquí lo que os hablaba, por ejemplo, una operación de catarata es 2 kilos de residuos, ¿no? Y 1,3 son plásticos. O sea, fijaros lo que producimos como el sistema sanitario en plan de residuos. Y luego que mirar, el cambio climático también es inequitativo. Estos son quienes más emiten, como veis, Europa, China, Estados Unidos, esto es del año 2000. Y estos son a quien más le afecta el cambio climático. Aquí África no la ves, aquí está sí. Entonces, también para trabajar cambio climático tendremos que ver el tema de la equidad. Y bueno, yo creo que ya estoy acabando, solamente pues comentaros un par de cosas. Esto es una frase que se decía en Chile para un problema con Piñera y que se utilizó alguna vez en la COVID y que me parece que se tiene que utilizar para todo, como os decía,
necesitamos en este momento innovar. Y era que decía, no volvernos a la normalidad porque la normalidad es el problema. O sea, si esta pandemia no nos enseña nada sobre salud global, sobre cómo debemos afrontar a partir de ahora de una manera nueva, novedosa, es cierto, seguramente habrá errores, habrá que ir un poco para adelante, un poco para atrás, pues habremos perdido una oportunidad para que algo tan dramático como esta pandemia pudiera servir de algo. Y recordar, ¿no?, que, y esto podemos hablarlo como la salud global, ¿no? Un sistema de salud es tan fuerte como su eslabón más débil. Y el mundo entero seguirá siendo vulnerable hasta que todos los lugares tengan sistemas de salud sólidos. Esto es una frase de Corday, que es un miembro de Médicos Internacional, ¿no?